Algunos han estado en prueba, otros seguimos en pruebas, en momentos en los cuales el Señor nos permite estar en una situación difícil, una situación de vida, a veces una situación económica, una situación de salud, una situación familiar, lo que corresponda a su voluntad. Y en ese momento, nosotros pasamos a estar en una etapa en la cual se manifiestan varias cosas. Y una etapa incluso en la cual se ve también sobre la mesa nuestra fe, o sea, nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra bitajón, nuestro conocimiento de las cosas del Altísimo y también si nos doblegamos o no ante Él. De eso se ha hablado mucho, de eso se ha dicho mucho, pero de algo de lo que no muchas veces se habla es de lo que está externo a nosotros en ese momento. Voy a tratar de clarificar lo que quiero decir. Cuando una persona se encuentra en prueba, sea quien fuere, Naldi, Carlos, por lo general, las oraciones siempre van apuntadas a que sea fuerte, a que no pierda la fe, a que la pueda superar, a que pueda sanarse si es una enfermedad, a que se puedan reestructurar las relaciones familiares si hay un inconveniente de familia, a que pueda haber consuelo si ha partido algún ser querido. Pero de lo que nunca tenemos noticia o no se hace hincapié es en lo que hay espiritual y físicamente alrededor de la persona que se encuentra en una prueba. Y claro, cuando alguien tiene que exponer algo, como yo que me encuentro en esta situación, de exponer esto, se es líder también de la sociedad cuando se da una palabra de aliento a alguien que la necesita, ¿sí? En la calle, por ejemplo. Me estoy dirigiendo a ustedes como líderes en el sentido de que cuando se encuentren a alguien en prueba, puedan compartir esto que ahora quiero que tratemos. Claro, cuando, repito, alguien se encuentra en prueba, le decimos muchas cosas acerca de él, e incluso muchas veces lo que transmitimos, lo decimos o compartimos, tiene que ver con lo que creemos correcto. Más allá de eso, las propias escrituras nos dan pautas acerca de lo que ocurre cuando nos encontramos en una prueba. ¿Y para qué estar buscando lo que le pasó a Jacob, o le pasó a Abraham, o le pasó a Isaías? Si tenemos el gran ejemplo de lo que ocurrió con nuestro Señor. Nosotros sabemos que Él tuvo una prueba inmensa, inmensa, al final de su vida humana, ¿verdad? Antes de que todo tuviera sentido. Me estoy refiriendo al momento de la crucifixión. Y ustedes saben que el Señor conocía lo que le iba a ocurrir, porque en el huerto de Getsemaní, Él sufrió hasta sudar sangre. Y esto no es algo poético. Seguramente alguno de ustedes alguna vez lo ha investigado, y si no lo saben, se los digo. Es posible sudar sangre. La ciencia médica ha comprobado que frente a una angustia extrema, una angustia que llegue al límite humano, una persona puede exudar sangre de su cuerpo. Y eso es lo que ocurrió con el Señor. Horas antes de su crucifixión, el Señor tuvo gotas exudadas de sangre de su cuerpo, sabiendo la tremenda angustia que iba a tener. Yo creo que ya eso es suficiente como para que rindamos nuestras rodillas ante Él. Pero esto es simplemente el preámbulo. Él pasó por el momento más terrible que pudo haber pasado un ser humano. Porque Él, ustedes saben, se presentó como Dios y como hombre. Y como hombre sufrió todo sin aprovecharse de ser Dios. Ustedes saben que Él hizo eso que se llama kenosis, ese vaciamiento de Él mismo, donde Él renunció a todo su poder como Dios para poder padecer como un hombre, como un ser humano. Y Él sufrió en su vida misma, en su cuerpo, en sus músculos, en su sangre, en todo su ser,
aquello que debíamos haber sufrido nosotros. Él se encontró en una prueba terrible, tremenda, una prueba única en toda la historia de la humanidad. Alguien podría decir, pero hay otras personas que han sufrido. Sí, pero Él sufrió sin culpa y Él sufrió por todos nosotros. Y en su cuerpo Él pagó por el sufrimiento de toda la humanidad. Y sabemos que por sus heridas, por sus llagas, también recibimos nosotros su sanidad. Entonces, ¿para qué pensar en los consejos que puede dar Ricardo, Karina, Carlos, con respecto a cómo superar una prueba, si tenemos precisamente las palabras de Él pronunciadas en la cruz? Claro, los evangelios registran una parte, como por ejemplo Mateo. Pero cuando Él da sus palabras en la cruz, en la estaca de ejecución, como se le quiera llamar, Él dijo una frase que es precisamente aquello que nos conduce al Salmo 22. Ustedes se acuerdan, cuando Yeshua dice, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él dijo esa frase, nos condujo directamente al Salmo 22. Entonces, el contenido pleno del Salmo 22, que es un salmo de David, el contenido pleno de este salmo nos muestra lo que Él vivió en aquel momento. Tanto a nivel físico, que fue visto por los demás, como a un nivel espiritual, que no fue visto por los humanos. Es por eso que ahora vamos a acudir al Salmo 22, el cual comienza así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? El comienzo de este salmo expresa ese momento en el cual se encuentra toda persona que pasa por una prueba. El primer momento es aquel en el cual todas las personas se sienten abandonados, sienten que han sido dejados por la mano de Dios. Es el momento en el cual realmente todos nos sentimos solos, tal vez incluso hasta confundidos. Incluso puede pensarse, ¿qué se ha hecho para provocar esa reacción en el Padre? Muchos pueden pensar, he pecado, ¿por qué me pasa esto? ¿Han pecado otros y esto me está impactando a mí? ¿Ha pecado un familiar mío? ¿Ha pecado mi hijo? ¿Ha pecado mi esposa? ¿Ha pecado uno de los hermanos? Es más, alguien puede decir, ¿pero acaso vivía yo en una confusión y se me está revelando que no caminé correctamente? Un montón de pensamientos, un montón de ideas circulan en nuestra mente, en ese momento en el cual nos sentimos desamparados. Y alguien dirá, no, pero yo no me siento desamparado. Mentiroso, mentiroso le voy a decir. Porque si el propio Mesías exclamó, ¿por qué me has desamparado? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no nos hemos sentido así? Claro, después la fe nos levanta, el pensamiento nos levanta, por supuesto, pero la sensación, ese momento, ese dolor tremendo interior, esa confusión de no saber por qué ha ocurrido eso. Todos la tenemos y la experimentamos. Por eso es que el Señor se encargó de que eso quede escrito. Versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bueno, no hay que ser muy perspicaz para ver que en el primer versículo se dijo Dios mío, 2 veces, y acá en este segundo versículo, que en realidad no hay divisiones, esto es todo continuo, se vuelve a decir Dios mío. Esta tercera vez con la cual se nombra nos muestra con claridad que esa sensación de desamparo se siente con respecto a las tres personas o emanaciones de la deidad. Sentimos que los tres nos han desamparado. Este desamparo se puede sentir en todo instante, como lo dice aquí, tanto de día como de noche. Observen que al final dice, y no hay para mí reposo. Acá me gustaría ajustar un poquito la traducción, porque en realidad al final dice, no hay para mí un descanso confiado. Realmente en el original hebreo no menciona la, sino que en realidad se habla de un descanso confiado. O sea, al final, Yeshua, en este versículo, porque estas son las palabras de él, dijo, no hay para mí un descanso confiado. Y piensen ustedes que esto que él nos está expresando, y en esto debemos ser siempre humildes, que nadie se sienta mejor, que alguien pueda decir, no ustedes por supuesto, pero alguien que se levante y diga, no, porque yo sé que hay que confiar en el Señor y bla, bla, bla. Miren, si el propio Hijo de Dios utilizó estas palabras,
Nadie se debe creer más fuerte que Dios. Esta es la situación que se vive en aquella imagen de que el cielo se transformó en algo así como una bóveda de acero, algo de bronce, un metal que impide que nuestras oraciones sean escuchadas. Parece que el cielo se cerró para nosotros. Sin embargo, fíjense que el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por supuesto, que ahora se recuerda que aun cuando se esté sufriendo y viviendo esta situación, igualmente ello no quita la deidad, la perfección y la magnificencia de Yahweh. Tú eres santo, no importa lo que pase conmigo. Habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué significa? Que seguirá siendo alabado aunque no pueda superar interiormente esta situación. Aunque flaquee o sienta que no superaré este momento, igualmente tú eres sobre todo y recibes las alabanzas de tu pueblo. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Bueno, hay toda una historia que nos enseña que aquellos que en él esperaron no lo hicieron en vano, aun cuando aquellos que conocieron la muerte saben que algún día iban a ser resucitados. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí se nos dice dos cosas que hicieron los padres y que los llevó a superar la situación. Clamaron y fueron librados. Confiaron y no fueron avergonzados. El versículo 6 es muy duro, y es un sacrificio precisamente del amo del universo por nosotros. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los es la situación en la cual fue colocado el Mesías por causa de los pecadores. Perdió hasta la dignidad del ser humano y se rebajó a la condición más baja. ¿Por qué gusano? Bueno, esto en hebreo es el tolá, ¿sí? Esto que se traduce como gusano. Es un gusano, es el cocus ilicis, conocido en hebreo como tolá. Es un gusano que al ser aplastado daba precisamente el color rojo, ese que se menciona muchas veces en el libro de Números. Se obtiene el color rojo a partir de aplastarlo. Ustedes pueden sacar las conclusiones que corresponden, ¿verdad? Rojo carmesí, sí, por supuesto. Dice que es oprobio de los hombres. Esta es una palabra muy dura en hebreo, la palabra jerpá. Esto significa el reproche de los hombres, la vergüenza, la deshonra. No es cualquier cosa. Este oprobio de los hombres, él se transforma en la deshonra de los hombres. ¿Para qué? Para que yo no sea deshonrado. Fíjense qué cosa increíble. Él se transforma en la vergüenza del ser humano. Él se transforma en la deshonra de toda persona para que Andrea no sea la deshonra. Luego nos dice que fue despreciado del pueblo. Esta palabra también es muy dura. Es la misma palabra que se usó para la actitud de Saúl. ¿Recuerdan ustedes cuando despreció la primogenitura como algo sin valor, como algo de lo que no es digno preocuparse? Bueno, la misma palabra empleó Yeshua para referirse a la situación que él estaba viviendo. Todo lo que hasta aquí se nos indica hace a la situación que siente y que vive aquel que se encuentra en prueba, en un momento en el cual se siente abandonado por Dios. Pero por supuesto que aquí no termina la cosa, porque en ese momento de prueba y dolor que se está sintiendo, no es solamente personal. Este escenario de tragedia tiene espectadores. Y a esto es a lo que quiero apuntar en esta ocasión. Frente al escenario se encuentran variedad de seres viendo lo que ocurre. Frente al escenario de nuestra prueba, así como frente al escenario de la prueba del Mesías, hay una variedad de espectadores. Estos espectadores son personas, muchas veces, seres humanos como nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, los extraños que conocen la situación. Pero también hay seres de luz y seres de oscuridad quienes asisten a lo que está ocurriendo. Este escenario, esta batalla que se está librando, en la cual hay participación de ambos bandos, y cada uno de ellos hace su parte. Por ello, ahora, a partir del 7, del versículo 7, se verá a aquellos que están del lado del maligno. Ojo, en ocasiones se trata de personas guiadas, dirigidas o estimuladas por los demonios y las potestades. Y en ocasiones serán directamente esos espíritus inmundos quienes actúen. Fíjense lo que dice el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Bueno, observe que acá los espectadores hacen tres cosas.
Dice que escarnecen. Es una palabra sencilla en hebreo, es el hebreo laag. Significa burlarse, tan sencillo como eso. Los que me ven se burlan. Luego dice que estiran la boca. Y esto es lo que refleja Mateo en el capítulo 27, versículo 40. Dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Otros, los sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos, lo cual se refleja en los versículos 42 y 43, le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. La cabeza, dice después. Isaías 37, versículos 22 y 23, dice, la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Versículo 8 nos dice, precisamente en el Salmo 22, estas burlas. Se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta es una realidad espiritual que puede escaparse a nuestra vista. Puede ser que se presente a través de actitudes de personas o bien encontrarse en un mundo espiritual cuya visión nos es ajena, pero que se encuentra ahí. Este mover de los seres inmundos, de los demonios y de las potestades de las tinieblas genera un dolor y una perturbación tremenda, la cual se agrega a la situación por la que se está pasando. Pensemos por un instante que la prueba es lo que la persona se encuentra viviendo y a ello se le agrega este obrar que busca destruir, buscando dañar la fe del que se encuentra en prueba. Precisamente le echan en cara las palabras de fe que elevó en otro momento. Por esto le dicen al Señor que dijo que tendría poder para levantar el templo. Si tienes poder, entonces bájate de la cruz. Es como decir, si tenés poder, hace que se termine esta situación que te hace sufrir. No por nada, esos hijos del demonio que engañan a la gente hablan de parar de sufrir. Fíjense que los demonios están diciendo esto. Si tenés poder, entonces, hace que se termine esta prueba que estás teniendo. Por supuesto que la Escritura nos muestra que no era el momento de bajarse de la cruz, porque allí debía estar para cumplir el propósito. De igual forma, los demonios o las personas influenciadas por ellos tratan de hacer decaer nuestra fe echándonos en cara lo que decíamos cuando confiábamos en el Señor y ahora nos encontramos en nuestra cruz personal. Frente a estas angustias, el Mesías nos muestra que debemos mantener en alto lo que creemos de nuestro Dios, recordar que Él es Dios por sobre todas las cosas. Versículo 9 por ello dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí el Mesías es consciente, por supuesto, de la guerra espiritual que al lado suyo se está librando y de la cual él mismo es el centro. Versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aquí el Mesías se encontró solo, en la soledad más grande que cualquier ser ha experimentado, una soledad tan grande que ningún ser humano se encontrará en ella. Pero su dolor y desgracia nos han permitido ver la estrategia y el obrar de sus enemigos. Observemos el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Verdaderamente Yeshua vio el mundo espiritual que se cernía a su alrededor y es también el mundo que se desenvuelve frente a nosotros cuando nos encontramos en pruebas. En aquel escenario del cual hablé antes, se encuentran siempre en primera fila, en sus butacas de maldad, los demonios rodeándonos y pretendiendo herirnos. Buscan acornearnos, sembrar dudas acerca de la salvación de Dios, hacernos creer que Dios nos ha abandonado o que por algún pecado oculto hemos perdido nuestra comunión con Dios, o que esta es la prueba final y que no tendremos chance de superarla. Ellos pretenden hacer un cerco alrededor nuestro, y esa es una de las cosas que se deberán contrarrestar. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz, sentarse como atemorizador y asustar, pero es solamente ruido. ¿Por qué ruge? Porque pretende acallar nuestro clamor al Eterno, porque pretende ensordecer con su maldad, pero es ruido. No puede devorarnos si mantenemos nuestra comunión y esperanza con Yeshua. A partir del versículo 14, se nos presenta nuevamente cómo nos sentimos en nuestro interior frente a la angustia del momento de prueba. Nuestras fuerzas, vigor, fortaleza mental, todo ello ha decaído.
Miren, veamos el versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Derramado como aguas, o sea, no hay fuerza ni sostén. El agua se derrama por el piso y por las superficies, no puede oponerse. Los huesos descoyuntados, no hay forma de erguirse, de colocarse sobre sus miembros. No podemos pararnos, nos encontramos en un estado en el cual somos incapaces de sostenernos. El corazón, o sea, nuestra fortaleza mental o espiritual, aquello que hace a nuestra personalidad, ha caído. Aquello en lo cual podía sostenerse nuestro orgullo, no ha podido resistir. Nuestros pensamientos, que podían sostenernos a través de nuestra fuerza moral, han caído. Nuestras entrañas, que contienen una parte de nuestras percepciones, también han caído. Por esto es que cuando sufrimos algún evento sentimos en nuestro vientre el malestar. Aquí se nos muestra que el dolor ha superado nuestros límites. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Bueno, esto, como un tiesto se secó mi vigor, un tiesto en realidad es una pieza de cerámica. Como una pieza de cerámica se secó la fuerza que teníamos. O sea, de la misma manera en que una pieza de cerámica cuando es cocida en el fuego pierde su humedad, así se pierde la fuerza, el vigor de quien se encuentra en la prueba. Mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando la lengua se encuentra pegada al paladar, no puede articular palabra. Ya hemos llegado al momento en el cual no se pueden articular palabras frente al sufrimiento que se vive de la prueba. Y por supuesto, el final, me has puesto en el polvo de la muerte, ha sido colocado en el final, en un punto en el cual lo que sigue es la muerte. Versículo 16. Fíjense que nuevamente, por tercera vez, vamos a encontrar la presencia de aquellos espectadores malignos que echan leña en el fuego del sufrimiento. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y observen que nuevamente se habla de que han cercado. Se han colocado alrededor de aquel que se encuentra en la prueba, tratando de impedir que le llegue la ayuda y que pueda solicitarla. Las personas se burlan, hacen muecas, los toros acornean y hay rugidos como de león, los perros pretenden morder, ladran. Todos estos seres inmundos alardean creando un cerco alrededor de aquel que está siendo probado. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Aquí veo mi realidad, lo destruido que estoy física y afectivamente. Los enemigos de Dios presencian lo que estoy viviendo. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En su maldad buscan despojarme de todo aquello que podía cubrirme, de aquello que podía mantener parte de mi dignidad. Me encuentro despojado, desnudo, avergonzado, pero mi fe se mantiene firme en aquel que una vez nos rescató de las garras del pecado. Mi fe se mantiene en aquel que una vez pagó su vida por mí, y hacia él sigue siendo mi clamor. En ese tiempo, mis pedidos buscan que Yahweh enfrente a aquellos que buscan mi ruina. Por ello, Yeshua vuelve a nombrar a los que pretenden cercarnos. Versículo 19. Mas tú, Yahweh, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En medio de la prueba, nuestra misión también se mantiene. Nuestra milicia sigue presente, nuestro mensaje debe continuar. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahweh, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Yahweh los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Yahweh es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Es fundamental que se levanten intercesores que tomen cada uno de estos puntos e intercedan, que hagan oír su clamor por los hermanos que se encuentran en pruebas, y especialmente para que los malignos no concreten ese cerco alrededor del que sufre.
Por esto es necesario pedir que se levante un cerco de fuego espiritual alrededor del que se encuentra sufriendo. Que ese cerco de fuego impida que los demonios, las potestades, los seres inmundos puedan concretar sus designios. Hay que pedir que no se seque la lengua ni el paladar del que se encuentra en lucha, que pueda elevar su clamor, su ruego al Eterno. Hay que pedir que su corazón sea reemplazado por el corazón del Mesías, de forma tal que no se derrame como cera, que sus huesos puedan recibir la firmeza de la fortaleza que proviene de lo alto y que pueda seguir proclamando su bendito nombre.